Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este seminario, el primer seminario del año, que, bueno, los que me conocen ya vengo haciendo este tipo de talleres online desde hace, pues, aproximadamente un año y medio. Y espero hacerlo para muchos, muchos años más porque me gusta compartir y también ofrecer propuestas gratuitas, pues, para el que quizá no quiere invertir o lo que sea, pues tiene esta opción. Mi nombre es Rubén, vivo en Rosario, Argentina, y bueno, por mi tonalidad, mi tono de voz, ya saben que vengo de España, viví hasta mis 28 años allá, y por vueltas que da la vida, terminé viviendo aquí en Rosario. Yo digo que este es mi campamento base, y de aquí pues voy explorando diferentes lugares. Me encanta explorar, de alma soy aventurero, y pues imaginaros ya solo en Argentina la de lugares que me quedan por conocer, así que yo creo que para rato me quedo por estas tierras. Bueno, y en este taller, en este seminario sobre inteligencia emocional, que es un tema, un concepto que nunca lo hemos charlado en estos encuentros, vamos a tener la colaboración especial de el señor Ismael Karam, que se encuentra ahí, si lo veis, es el único hombre, aparte de yo. No sé si queréis charlar. A ver, te activo el audio. No te escucho. No se te escucha. No. Estaría teniendo problemas técnicos. No. Fíjate el audio por donde te está entrando. No. Si no, lo que puedes hacer, que funciona casi siempre, es reiniciar, te sales de la sala y vuelves a entrar. Bueno, vamos a seguirlo el resto. Yo quiero preguntarles a ustedes, porque este concepto se escucha mucho, sobre todo hoy en día, ¿qué es la inteligencia emocional? A ver, ¿quién quiere explicarme? ¿Qué significa la inteligencia emocional? Porque, bueno, todos sabemos un poco lo que es la inteligencia, el coeficiente intelectual, que de pequeñito nos hacían esos test horribles, ¿se acuerdan? Laura. Poder gestionar las emociones. Gestionar las emociones. Sí, por Bien. una parte, sí. O sea que cuanto más inteligencia emocional, pues mayor capacidad para gestionar. ¿Y qué sería eso de gestionar emociones? ¿Puedo? Sí. Creo que tiene que ver con que el control de nuestras emociones no esté afuera, en el exterior, en otros Sí. o en las circunstancias, sino que se encuentre dentro de nosotros mismos. Algo así. Vale. O sea que para vos es, digamos, una habilidad para controlar las emociones que están dentro de uno. No solo controlarlas, diría yo, sino como observarlas, entender de dónde vienen, Vale, perfecto. manejarlas. O sea, no sé si, sí, no es solo controlarlas, sino que va mucho más allá, quizá. Más allá. Bueno, Ujú. fantástico. A ver, Ismael, A ver, si te escuchamos ¿me ahora. escuchan ahora? Hola, hola. No. Ahí, a ver si me acerco Sí, acá. Ah, me parece que es mi ordenador, que me filtra pero si me alejo. Ahora te escucho. ¿Acá? es como... ¿Ahora mejor? Ahora sí. Listo, ahí puse el micrófono. Hola, ¿cómo les va? Bueno, gracias Ru por la invitación y nada, estoy acá también aprendiendo y aportando algunos comentarios más vinculados con la inteligencia emocional y el mundo de las organizaciones cuando aplique, ¿no? Así que yo acá dispuesto a escuchar y aprender junto con ustedes. Bueno, gracias, Ismael. ¿Y qué significa para ti la inteligencia emocional? Wow, ya escuché que estaban hablando recién cuando me volví a conectar y bueno, creo que va por ahí, ¿no? Tener conciencia de las emociones que a veces a uno lo sorprenden o lo embargan y poder reconocerlas, identificarlas y a partir de ahí tener una gestión, ¿no? Vamos a ver que no es el único tipo de inteligencia que hay, se habla hoy de ya 8 niveles de inteligencia
Y ya no solo el coeficiente intelectual, como era en otra época, era lo más destacado, sino que ahora cada vez más se empieza a reconocer el valor de la gestión de las emociones, especialmente porque somos seres sociales y estamos todo el tiempo interactuando, y quien no pueda gestionar las emociones ya va perdiendo ahí o empieza muy de abajo, ¿no? En una relación y especialmente en lo laboral o en las organizaciones. Claro, y me quedó resonando esto de los 8 tipos de inteligencia. La verdad que no conocía. ¿Tantos tipos de inteligencia hay? Bueno, son recientes investigaciones y es una teoría que habla de las inteligencias múltiples, pero bueno, son de distinto tipo, ¿no? De comunicación, verbal, lingüística, sinestésica, corporal, según la particularidad y las habilidades que vaya teniendo cada uno. Perfecto, les prometo que para el próximo seminario va a ser el seminario de las 8 tipos de inteligencia emocional, ¿vale? La vamos a desarrollar. Aunque yo creo que siento que están como integradas también en este concepto que vamos a desarrollar hoy. Bueno, voy a poner un PowerPoint. Vale. Perfecto. Vale. ¿Lo ven todos? ¿Me confirman? ¿Sí? Bien. Bueno, inteligencia emocional le puse el término 2.0, esto es cosecha propia, es porque lo que comúnmente he encontrado en relación a la inteligencia emocional es un concepto y una serie de herramientas que los que me conocen la trabajo ya a través de la bioneuroemoción, pero hay otros conceptos de los que no se suele hablar en la inteligencia emocional, por eso le puse 2.0, porque también integro otro aspecto muy importante del cual se van a dar cuenta. Y como ya dijo Ismael, es esta nueva dimensión del ser humano, a veces tan desconocida, pero que realmente le da el sentido a la vida. ¿Qué sería la vida sin emociones? ¿Qué sería la vida sin sentirnos vivos? Y todo eso lo da el mundo interno. Y ese es un parámetro que en muchas ocasiones lo excluimos, o por lo menos yo nací en un momento de mi vida, en una sociedad, en un lugar donde nadie hablaba de emociones. Uno sentía cosas y ya está, se quedaban ahí. Pero lo importante es tener un buen trabajo, ganar un sueldo fijo, tener una casa propia y poco más, ¿no? Pero bueno, ahora entiendo por qué de joven me gustaban mucho los deportes extremos. Porque de alguna manera hacer ese tipo de deportes como la escalada o el escalada en la pared en roca, como escalar, digamos, picos con todo el equipamiento, hacer descenso con la bicicleta, eran actividades que me llevaban a activar una energía y a poder identificar. Ni siquiera os digo que la identificaba, era como que me hacía sentir vivo. Yo no sabía, pero cuando hacía eso decía, yo me siento vivo cuando hago esto. Claro, es que el tema es que no estaba prestando atención a mi mundo interno cuando estaba en casa con mis padres, o cuando estaba con los amigos, o cuando tenía que tomar decisiones, o cuando tenía que tomar el rumbo de mi vida, sino todas mis decisiones estaban enfocadas en lo que se supone que tenía que decidir, que es un poco ya lo que he nombrado antes. Pues tipo de trabajo, el sueldo, la pareja, la casa, claro. Pues uno va avanzando en ese checklist, va cumpliendo todos los parámetros y en un momento se da cuenta de que se siente vacío. ¿Y cómo salgo de este vacío? Bueno, pues voy a escalar una roca sin cuerda, ¿vale? Porque así si siento que si me caigo me mato, bueno, eso me da mucha emoción. Entonces ya veremos que cuanto más vacío nos sentimos o cuanto más inmersos en emociones, entre comillas, negativas estamos, más necesitamos irnos a la otra polaridad, a alegrías excesivas, tipo estar en la cancha de fútbol y gritar, ¿sí? O, bueno, pues salir con los amigos y irte a la joda extrema. Es un poco el reflejo de la otra polaridad en la cual vivimos. Yo de pequeñito, en mi contexto familiar, pues fui un buen estudiante. No os voy a decir que fui una estrella, pero es verdad que sacaba buenas notas, tampoco muy sobresaliente. Digamos que me manejaba entre pues, el 7 y el 8,5, nunca superaba el 8,5. Y yo me consideraba muy tonto. Y le voy a decir por qué.
Porque yo creo que algún test hice de esos de inteligencia, pero no debió salir bien porque no lo recuerdo. Yo recuerdo que para estudiar, mis amigos, pues no sé, me daba la sensación, porque estaban todo el día en la calle, que todo el día jugando y llegaban y aprobaban los exámenes y con buena nota. Pero yo necesitaba ponerme delante del libro y meter muchas horas. Entonces, de esa manera me fui adaptando a ese ambiente, heredé la perseverancia de mi padre, porque si algo no te sale, pues a intentarlo una, dos, y como si hay que hacerlo 5.000 veces, ¿no? Entonces yo estudiaba, y de estudiar al final me lo sabía todo y sacaba buenas notas. Entonces así, bueno, pues transité toda mi escolarización, me recibí de ingeniero, trabajé como ingeniero, pero internamente siempre estuvo esta creencia, este sentimiento de ser un poco tonto. No sé si a alguien nos ha pasado. No solamente eso, sino tener que ocultar que uno es tonto, porque cuando uno se siente tonto es como a ver si el otro me va a descubrir. Espero no meter la pata, porque si no se van a dar cuenta de que me han contratado como ingeniero y soy tonto. Más allá de jodas, es un poco las... Ni siquiera a mí me nombraron como tonto, porque hay personas que desde pequeñito le dijeron que era tonto, ¿no? Pero aprendemos de los modelos de papá y mamá. Y específicamente yo descubrí que a mi madre, por ejemplo, desde pequeñita se tuvo que poner a trabajar, su hermana pequeña pues pudo estudiar, pudo recibirse, pudo tener un gran trabajo y mi madre pues adaptarse a la situación que había en ese momento en la familia y pues ella sí recibió la etiqueta de tonta, por así decirlo. Y como aprendemos de los padres, pues también heredamos estas cositas, estas creencias inconscientes. Entonces uno va arrastrando creencias y no se da cuenta, pero pues aparecen reacciones emocionales, porque cuando uno se siente tonto y entonces pues quiere intentar algo nuevo, pues no quiere ponerse en contacto con ese aspecto emocional que le hace sentirse tonto, porque eso duele. Entonces uno va a intentar aparentar, va a intentar no equivocarse y eso de alguna manera te frena en el aprendizaje y te frena en el desarrollo. Así que, bueno, pues ya lo asumí, que era tonto, no es que sea tonto, sino una creencia que ya me la saqué, la mandé a tomar por culo, así que si ahora me equivoco, pues bueno, pues espero la próxima no equivocarme y hacerlo mejor. Y ya está. Necesitamos equivocarnos para aprender. Y por eso puse todos esos libros, porque en la primera fase de mi vida, mi objetivo era siempre en el desarrollo intelectual. Ser ingeniero, hacer un máster, hacer luego otra cosa y como intentar en el mínimo tiempo posible conseguir la máxima de títulos posibles. Porque no sé aquí en Argentina, pero en España no solo sirve recibirse pronto, es como que si te recibes a los 30 años ya eres viejo y nadie te va a querer. Es un poco el mensaje que yo recibía en ese momento. Entonces, que era como, a ver, desarrollarme de la manera más rápida posible intelectualmente. Bueno, y me fui dando cuenta, la vida me fue mostrando a través de diferentes hostias que fui recibiendo por diferentes lugares, que ese no era el camino. Porque cada vez que yo ponía más energía en desarrollar mi intelecto, pues es que la vida cada vez se hacía, pues, no sé, más desagradable, sufría más aburrido y sentía que ese no era el camino. Que el camino iba por otro lado, yo no sabía por dónde era, pero por ahí no iba. Y entonces fui empezando a considerar esta dimensión, lo que llaman las habilidades blandas, que tiene que ver con el mundo de las emociones. Yo recuerdo que dejé el trabajo de ingeniero y me puse a trabajar de un trabajo que había trabajado de adolescente, de guardavidas. Y trabajaba en una pileta que no se bañaba nadie, porque era en un lugar donde había un montón de casas y cada casa tenía su propia piscina y no se tenía una piscina comunitaria para, o sea, para compartir, hacer relaciones. Pero el tema es que no había nadie y en ese momento, pues, apareció un libro de autoayuda y empecé a descubrir esta nueva dimensión que hablaba de emociones. Y yo dije, ah, mira, quizá todo esto que me está pasando y esto que me hace sentir mal tiene que ver con esto de las emociones. Serán jodidas y entonces pues ahí dije, bueno, pues por aquí y se ve que en ese momento tomé el compromiso de abocar toda mi energía en aprender, desarrollarme y ser experto en esto. Digo, si esto es lo que me hace sentir bien, pues yo quiero ser experto. Así que pues inicié este camino que para los que ya me conocen, poquito después
aprendí la herramienta en ese momento de biodescodificación junto con Enrich, que ahora se llama bioneuroemoción. Es una herramienta que la podemos encuadrar dentro de este concepto de inteligencia emocional. Y bueno, y cada día aprendiendo mucho más y haciéndome experto, porque como veremos, la inteligencia emocional es un músculo que se entrena, como en los gimnasios. Que no sirve de nada si vas un día al gimnasio. Entrenarlo implica ir todos los días al gimnasio, por la mañana, al mediodía y por la tarde. Porque esto de las emociones no sirve de nada ir una vez a la semana. Hay que ser como los deportistas de élite, entrenarnos todos los santos días, ¿vale? A ser un poco más ocas. Veremos que el referente en inteligencia emocional, la primera persona que empezó a hablar de este concepto fue Daniel Goleman, y tiene una frase que dice: si no dispones de unas buenas habilidades emocionales, si no te conoces bien, si no eres capaz de manejar las emociones que te inquietan, si no puedes sentir empatía ni tener relaciones estrechas, entonces da igual lo listo que seas, no vas a ir muy lejos. Me encanta. Te la tendrían que poner esta frase en las escuelas. Al entrar así enmarcado, en grande, como para que esté bien claro hacia dónde nos tenemos que encaminar a la hora de aprender. ¿Qué es una emoción? Vamos a definir. Son sustancias químicas, es innegable. Uno cuando se emociona empieza a sentir cosas en su cuerpo y los neurocientíficos pues ya esto lo tienen muy investigado. Luego veremos, son hormonas, son diferentes la dopamina, adrenalina, diferentes sustancias que se segregan sobre todo en las glándulas y que tienen que ver con estos cambios que sentimos corporalmente y que nos llevan a un cambio corporal, a un cambio a nivel mental, pero sobre todo también a un cambio a nivel frecuencial y de campos magnéticos. Y este es el 2.0, porque las emociones son frecuencias. Y si ven abajo que tienen como una especie de dibujito con unas líneas, eso es una foto de las, bueno, imaginaros los que conozcan las limaduras de hierro, pedacitos de hierro, ¿vale? Son como virutitas de hierro, que las pones en un papel y debajo pones un imán. ¿Qué hacen las virutas de hierro? Se ordenan, formando las líneas del campo magnético que genera el imán. Entonces, daros cuenta, ahora luego vamos a ver con el desarrollo del seminario, cómo el corazón es el gran generador de este campo magnético y que este campo magnético va a hacer que la materia se ordene, se estructure. Entonces, imaginaros, cuando una persona desarrolla, por ejemplo, una sintomatología, un caso extremo, un cáncer, al final, ¿qué son esas células de más que están creciendo? Son como esos pedacitos de hierro, esas virutas. Pero si tú agarras una viruta y la examinas, no tiene ninguna propiedad de ordenarse de esa manera. No sé si me explico. Sino es el campo la que la va a ordenar. Entonces, ¿dónde está el origen del cáncer? ¿En esa célula descontrolada? No. En la célula no está el origen, está en ese campo magnético que ha originado toda esa estructura. Por eso tan importante empezar a ver el mundo de las emociones no solamente como sustancias químicas, sino como frecuencia y energía. Daros cuenta que la raíz etimológica de la palabra emoción viene de emovere, que significa movimiento hacia. Las emociones literalmente nos mueven. A mí hacer este seminario me mueve, me emociona. Hay algo dentro mío que necesito hacer esto y me da emoción, por eso lo sigo haciendo, ¿no? Entonces, utilizado de manera constructiva y alineada con nosotros mismos, pues se convierte en nuestro mejor aliado. Como emociones biológicas podemos nombrar el miedo, el asco, rabia, tristeza y alegría, que son las que compartimos pues, con los mamíferos a nivel más biológico. El miedo, daros cuenta que cada emoción tiene una función biológica y nos prepara para adaptarnos a un contexto determinado. El miedo, ¿qué hace el miedo? Pues lleva toda la sangre a las extremidades pues para dos cosas, básicamente. O para quedarnos paralizados o para pelear. Bueno, y una tercera, para huir. Entonces, ¿de qué va a importar que esté haciendo la digestión si me vienen a saltar? No, ese proceso se detiene, porque lo importante que es pues que empiece a bombear sangre con fuerza para que mis músculos entren en tono y poder
salir corriendo. Se dan cuenta, las emociones no son malas. Nos preparan el cuerpo, el organismo. El asco, ¿qué hace uno cuando abre un huevo y está podrido? Literalmente, ya, de hecho se dice que el asco ni siquiera pasa por el cerebro racional. Es una emoción que va directa al hipotálamo y ya se da la respuesta. Uno no puede, por eso no puedes estar al lado de alguien que huele mal, no lo puedes disimular. Es difícil disimularlo porque ya inconscientemente te aparece esa repulsión. Porque no puedes estar dudando si comer algo o no comerlo, si está envenenado, por ejemplo, o está en mal estado. Por eso la biología nos ha preparado a lo largo de la evolución para esas situaciones. Entonces, daros cuenta que la cara del asco, todo la sabe como es la cara del asco, ¿no? Entonces, daros cuenta hasta la importancia del lenguaje no verbal, porque cuando uno pone cara de asco cuando está comiendo, todos van a percibir esa información y van a pensar, lo que estás comiendo él, algo está pasando, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que yo piense que quizás lo que estoy comiendo yo, pues no esté en buen estado. Entonces también es una información, una emoción que me va a informar. Como la rabia. La rabia me prepara ¿para qué? Pues para pelear, para defender el territorio. La tristeza, pues es una emoción que te lleva hacia adentro. Cuando pierdes un ser querido, o en la biología, cuando vivíamos en las cuevas, pues aparecía una pérdida, pues esa emoción nos lleva a reducir el estrés del día a día para recogernos y es como una reflexión bueno, pues para solucionar, para que eso que pasó no vuelva a pasar y poder dar pues nuevas soluciones. Es como un recogimiento hacia adentro. Y la alegría, pues bueno, pues cuando algo sale bien, a celebrarlo, a sentirnos alegres y vivir esa satisfacción como recompensa y una emoción que nos incita a querer vivirlo de nuevo, porque eso contribuyó a nuestra supervivencia y por lo tanto nos es útil, ¿verdad? Entonces, daros cuenta que estas emociones cumplen a un propósito en un contexto determinado. Esto a nivel biológico. Porque ahora veremos que no es tan así de fácil. El estrés proveniente de las emociones negativas, aumenta los niveles de cortisol y adrenalina en nuestros torrentes sanguíneos, hormonas que a menudo son llamadas hormonas del estrés, las cuales nos preparan para una reacción rápida y poderosa a aquello que nos está causando ese estrés. Esa reacción incluye la redirección del suministro de sangre de los órganos del interior de nuestros cuerpos a lugares donde se necesitan en tales momentos. Los músculos, miembros, extremidades que usamos para confrontar la fuente de nuestro estrés o correr tan rápido como podamos para escapar. Nuestra respuesta instintiva de lucha o huida. Esto es lo que dije ya anteriormente. La liberación de estos componentes químicos que ayudan a las funciones de crecimiento inmunes, atención, mujeres, antienvejecimiento, es reducida dramáticamente durante momentos de lucha o huida. Atención, mujeres, no gasten en cremas, porque las respuestas del cuerpo anti-envejecimiento viene de vivir equilibradamente. Entonces, fijaros en la cantidad de plata que os vais a ahorrar si aprendéis inteligencia emocional. Bueno, pero se entiende, ¿no? Si yo siento que me está persiguiendo un león, no me voy a preocupar de un roce que tenga en la pierna. Esa herida no va a cicatrizar. Porque lo que predomina es la prioridad para la biología es escapar. O mi cuerpo no va a invertir energía en reparar tejidos no, porque es que es supervivencia. Claramente, nunca estuvimos destinados a vivir día a día en un constante estado de estrés. Sin embargo, esta precisamente es la situación que muchos de nosotros estamos experimentando hoy en día. ¿Quién se siente como el muñequito este? Así como estrechado, tensionado. Bueno, y de aquí sobre todo, pues todo un abanico de enfermedades, ¿no? Porque es que nuestros cuerpos no están preparados para estos niveles de estrés, para estas descargas hormonales, para estas frecuencias, estas energías. Imaginaos, si la biología te prepara para salir corriendo a 200 por hora, y toda esa respuesta a nivel químico, a nivel hormonal,
a nivel frecuencial, a nivel energético. Te quedas sentado en la sillita enfrente de la computadora. ¿Qué hace el cuerpo con todo eso? Se convierte literalmente en un veneno. En un veneno, porque no se puede procesar. Es como que te cargaste de energía y después esa energía, ¡pum! Entonces se entiende, ¿no? Esas enfermedades autoinmunes, ¿por qué afectan precisamente al sistema inmunológico? Pues porque ese estrés, esa deterioración constante, todos estos mecanismos reparativos del cuerpo se van reduciendo. Y como ya dije, las emociones son vibraciones. Hay un instituto que se llama HeartMath y estudia la energía, frecuencia y vibración que genera el corazón en relación a las emociones. Y fijaros que es muy interesante porque ellos ya no hay estas 5 emociones que nombré antes. Básicamente son 2. El miedo y el amor. O estás en el miedo o estás en el amor. Y las demás emociones son como combinaciones. Por ejemplo, la ira, ansiedad, irritación, sería la gráfica roja. Fijaros la frecuencia y lo desarmónico que es esa gráfica, ¿verdad? Y la otra, la de abajo, que es la coherencia, emociones positivas, el amor, el cuidado y cómo vibra. Entonces, esto es para empezar a darnos cuenta de cómo uno día a día está vibrando. Empezar a ser conscientes. Ya no se ve tanto, ay, siento rabia, no, empezar a percibir todo esto. Incluso lo puedes sentir, ¿no? Cuando tú entras en un ambiente y, por ejemplo, hay un grupo de personas típico que bajas y hay una reunión de consorcio o de comunidad, como dicen en España. Yo no sé, pero no sé si alguien estuvo en una reunión de consorcio donde había buena onda. Yo siempre que cruza alguna de ellas están como tirándose, vamos, trastos a la cabeza. Pero uno percibe, ¿no? Esa frecuencia, esa vibración, percibe esos patrones inarmónicos. Y eso es algo que lo podemos percibir. Además, obviamente, con el lenguaje no verbal, el tono de la voz, también toda una serie de habilidades que los podemos entrenar también para percibir los estados emocionales de los demás. El gran científico Nikola Tesla nos decía que si queríamos entender los secretos del universo, deberíamos pensar en términos de energía, frecuencia y vibración. Y esto es lo que estamos haciendo. Ver la inteligencia emocional desde el punto de vista de la energía, frecuencia y vibración. Daros cuenta el dibujito cómo desde el corazón sale todo ese campo magnético. Desde el Instituto HeartMath revelan que existe una inteligencia del corazón o una inteligencia emocional, que existen unas 40.000 neuronas en el corazón, es decir, que tiene su propio sistema nervioso y que nuestro corazón emite un campo eléctrico y un campo magnético, campos que son más fuertes que los producidos en el cerebro, es decir, que la energía emocional es más fuerte que la del pensamiento. Entonces, imaginaros si alineamos lo que pensamos, lo que queremos, lo alineamos con una emoción, no nos para nadie. Bueno, sí. Sí te puede parar alguien. Te puedes parar tú mismo. Porque si eso que estás manifestando se aleja de tu propia esencia, tú mismo te vas a parar. Si yo pienso que para ser feliz tengo que tener un Ferrari y toda mi vida va enfocada en conseguir plata para comprarme un Ferrari, capaz consiga comprarme un Ferrari. Pero está claro que el resto de mi ser sabe que no necesita un Ferrari para ser feliz, que la felicidad pasa por otro lugar. Entonces, sí, obviamente voy a tender a materializar ese Ferrari, pero desconectado de mí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un poco por lo que se escucha de la ley de atracción y de pensar en tener mucho dinero. Sí y no también. ¿Se entiende? Como, bueno, pues la coherencia emocional tiene que ver cuando está alineado el pensamiento con la emoción, ¿no? Pero bueno, un asesino en serie es coherente. Él piensa que tiene que matar, no sé, un asesino serial de mujeres. Él siente que tiene que matar a las mujeres. Piensa que tiene que matar, pues es coherente. ¿Me explicó? Entonces, como que sí y no. Al final, la parte más profunda de uno, la esencia, el self, como decía Jung,
el propósito del alma es lo que se va a terminar manifestando y te va a detener si te desvías de ese propósito. Bueno, ahora salimos un poco de la parte tan esotérica en la cual entramos. Vamos a bajar un poco a tierra con esto de la inteligencia emocional y de Goleman. Lo podemos definir como inteligencia emocional, esa capacidad de ser inteligente utilizando nuestras emociones. Entender lo que sentimos, para qué es importante, y no solamente en nosotros mismos, sino en los demás. Tener inteligencia emocional es escuchar qué te dicen las emociones. Cada emoción tiene un mensaje. Y hace un ratito le añadí esta última frase. Es el músculo que expande nuestra conciencia. Por eso os dije, nos tenemos que entrenar como un deportista de élite para ampliar nuestra conciencia. Porque cuando amplías la conciencia te empiezas a dar cuenta de que no estás siendo libre, estás siendo víctima de una programación. Y cuando uno empieza a darse cuenta de eso, puede empezar, es como pasar de vivir de un buen ambiente pues a un departamento de una habitación y después a uno de 2 habitaciones y después a una casita con jardín. Y espero poder terminar en una, no sé, una mansión frente al mar, ¿no? Lo que me gustaría. Bueno, los estudios de neurociencia sostienen que somos principalmente seres emocionales, que aplicamos pensamos que somos racionales. Ni de coña. Sí, le damos muchas vueltas a las cosas, pero yo lo verifico todos los días en mi consultorio cuando utilizo la herramienta Bioneuroemoción para acompañar a las personas en sus bloqueitos emocionales. Nos damos cuenta que lo que la persona se está contando no tiene nada que ver con lo que le está pasando. Y lo que le está pasando tiene un origen, un bloqueo emocional, neuromuscular energético. ¿Sí? Y está determinado por creencias y programas inculcados desde nuestra más tierna infancia. ¿Me explicó? Si yo tuve una mamá que siempre rechazó a mi papá, pues yo no esperes que yo quiera mucho a los hombres. Estoy hablando si fuera mujer, bueno, y hombre también. Porque mi programación es proyectar el rechazo hacia los hombres, por los temas que sean. Y esa programación, esa creencia va a generar toda una necesidad de que mi vida sea coherente para que los hombres me den las causas para yo rechazarlos. ¿Me explico? Y validar lo que yo creo de los hombres. Ahora, después yo me voy a contar la película de que, claro, es que ese hombre, mira lo que vago. Que yo aquí matándome a trabajar y él ni siquiera está todos los días con los amigos y no paga ni el alquiler. Entonces nos contamos racionalmente películas, pero después los bloqueos emocionales van por debajo. De hecho, hay un concepto muy interesante que se llama engrama. El engrama es una huella neurológica que asocia una emoción ante unos estímulos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que si yo de pequeñito tuve un abuso, por ejemplo, ¿no? Un caso extremo, un abuso en la calle, un abuso sexual, pues, por ejemplo, cuando yo vaya por una calle que sea similar, mi inconsciente va a detectar unos estímulos parecidos y va a disparar la reacción emocional de estrés. Pero no hay no está aconteciendo nada. Sí, pero mi inconsciente está interpretando que ese ambiente es peligroso. Ese es el concepto de engrama. Y se nos van disparando engramas todo el tiempo. Cuando tengáis reacciones emocionales fuertes, sucede esto. Vuestro inconsciente está interpretando ese miedo, por lo que sea, pero está programado, está engramado desde el pasado. Incluso ya se empieza a decir que estos engramas pueden que sean heredados a nivel ADN, a nivel epigenético por nuestros ancestros. ¿Qué quiere decir? Que si mi abuelo se murió en un barco viniendo a Argentina, pues no sé, puedo tener yo fobia al mar. Y eso ya sí se está súper investigando. Daniel Goleman, como ya os decía, es un psicólogo y escritor. Y que fue él el que habló por primera vez de este concepto de inteligencia emocional. Y estableció los 5 preceptos o 5 principios sobre la inteligencia emocional. La primera es la autoconciencia.
la autoconciencia emocional. No nos sirve de nada saber mucho a nivel teórico de emociones si no sabemos identificar esas emociones en nosotros. Entonces, observarnos, identificar nuestras emociones. ¿Cómo las identificamos? Porque nos sentimos de maneras diferentes. Y ahí podemos ir profundizando desde unas tensiones en el cuerpo, como puede ser, cada emoción en tu cuerpo se va a manifestar de una manera determinada. A mí generalmente, pues el miedo a la carencia se me suele instalar bien en el pecho, pero cuando me siento pues, con asco, lo suelo vivir más en el estómago. Entonces, cada emoción te va a dar un mensaje en una parte del cuerpo. Entonces, identificar y ver cómo uno tiene cableado esos circuitos y ver cómo se van interactuando y se van expresando en el cuerpo. Si no somos conscientes de ellos, quedamos a su merced, perdiendo la capacidad de dar respuestas racionales y equilibradas. A ver si está la siguiente. Vale. Bueno, y esto lo digo por lo siguiente. Stop. Cuando el sistema límbico, que es la sede de las emociones, estaría como en el punto medio del cerebro, ¿sí? Y en particular la amígdala está saturada por una fuerte carga emocional, estamos recontra mil enojados. El prefrontal, que es la partecita del cerebro más desarrollada, es la parte del cerebro que nos hace seres humanos, se desconecta literalmente. Las emociones toman el control exclusivo de la situación sin ser canalizadas ni controladas, ni integradas en un proceso analítico más complejo. Esto lo llamó Daniel Goleman secuestro emocional. Y os puse el stop para que cuando estéis bajo una reacción emocional, por favor, les pido, no tomen ninguna decisión. Y la razón es evidente. Porque cuando estamos bajo una reacción emocional, nos volvemos pelotudos. Cuanto más fuerte sea la reacción emocional, más pelotudos somos. Y no puedes pensar. A mí me pasó hace poquito, se me disparó uno de estos engramas en una situación que, ni siquiera estaba justificada esta reacción emocional. Era un desacuerdo por parte de la otra persona y yo me empecé a sentir mal porque yo tengo un programa de que necesito que todos estéis bien y estéis conformes. Entonces, cuando uno me muestra disconformidad, especialmente las mujeres, me pongo nervioso. ¿Sí? Así que si me queréis ver nervioso, bueno, este es otro tema. Pero cuando aparece esa emoción, yo en ese momento me he dado cuenta que no tenía capacidad intelectual como para poder seguir desarrollando esa conversación. Y como que tenía que decir sí a todo. Y luego cuando me fui, dije, me sentí un pelotudo. O sea, ni siquiera pude decir lo que pensaba. No sé si les ha pasado alguna vez. Bueno, es un poco para entendernos y también ser tolerantes y ser un poco amorosos con nosotros mismos. A veces nos llevan puestos las emociones. Y lo único que podemos hacer en esas situaciones, pues tomar una respiración, observar las sensaciones, no pelear, porque si peleamos contra la reacción emocional la vamos a hacer más grande, acogerla, entender que forma parte de nuestro proceso madurativo y seguir para adelante. No queda otra, ¿eh? Y esto ya forma parte también de esta gestión emocional. Y ser coherentes. Es decir, cuando estamos bajo la reacción emocional tenemos menos recursos. Entonces, tener esa información como para no mandarse macanas de por medio, ¿sí? Vamos con el segundo. Autorregulación, un poco lo que venía hablando. Desarrollar habilidades. Observar sin evaluar, decía Krishnamurti. Observar sin evaluar constituye la forma suprema de la inteligencia humana. Mira, yo no sé si seré muy inteligente a nivel intelectual, el coeficiente IQ de toda la vida, pero en esto os puedo asegurar que sí. Si otra cosa con la que me identifico es con esta cualidad de no juzgar, porque yo recuerdo de pequeñito las personas de las cuales estaba rodeada es que todo el tiempo estaban opinando de todo el mundo. Y en mi familia también. Entonces, para llevar la contraria, yo aprendí a no opinar.
Yo no juzgar. Y eso es algo que me sale natural, no juzgar. Y a veces cosas por ahí que los demás lo juzgaban de hijo de puta para arriba, pues yo decía, bueno, pero si la otra persona quería hacer eso, pues no está mal tampoco. ¿Y qué? Entonces, esto es importante, ¿no? Y también tomarlo como elemento a la hora de ser conscientes de cuál es nuestra inteligencia. Aceptar las sensaciones, no peleemos. Esto se trabaja mucho en mindfulness. Respirar la sensación emocional, desapegarnos. Como dicen los estoicos, ¿puedo modificar algo en esta situación? Puede que sí, bueno, intercedo como para ser coherente, para solucionar si realmente puedo, pero si no tengo posibilidad de acción, listo, dejo que esté ahí, no sufro, sé que no lo puedo cambiar. Porque hay veces que nos suceden cosas y nos quedamos enroscados en qué hubiera pasado si yo, entonces es un poco también ser consciente de eso. Y sobre todo, importante, indagar. Aparece una reacción emocional, ok, la regulo, la respiro, hago lo que yo puedo hacer en ese momento, me desidentifico de esa emoción, medito, me relajo, me pongo, no sé, música de mantras, me voy a la playa o al río a respirar, pero después vuelvo para atrás y digo, a ver, ¿qué estaba pasando ahí? ¿Qué me mostró la otra persona? Y este forma parte de este 2.0 de la inteligencia emocional. Podemos pensar que la reacción viene de fuera o que todo es una interpretación de algo que es neutro. La realidad es neutra. Por eso, de lo que sufrimos y a lo que reaccionamos emocionalmente, esa es una manera de percibir concreta. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, yo ya empiezo ese proceso de desengancharme de esa persona y ya no le otorgo a esa persona la causa de mi sufrimiento. Y entonces ya empiezo a vivir desde el paradigma de que las causas están dentro de mí y no están fuera. ¿Sí? No están en otras personas. Y eso ya me coloca en un lugar de mayor coherencia, me coloca en un lugar de responsabilidad, me coloca en un lugar de mayor posibilidad para gestionar los procesos emocionales, porque ya no dependen del otro. ¿A qué estamos acostumbrados? Que mis reacciones emocionales dependen de los demás. Entonces, claro, tengo que tener a todos controladitos, porque en función de cómo se muevan los otros, yo me voy a sentir bien o me voy a sentir mal. ¿Sí? Es jodidísimo vivir así, os lo puedo asegurar. Pero así nos han educado, desafortunadamente. ¿Quién nos enseñó cómo deberían ser las cosas? Mamá. Aprendimos todo a través de nuestra Santa Madre. Es la programadora. Dije santa, porque realmente son santas, es que es verdad. Tienen ese poder. Son como los programadores que están programando el nuevo Windows, pues es lo mismo. Porque el espermatozoide, cuando fecunda el óvulo, pierde la cola. En la cola están las mitocondrias. Y las mitocondrias son las que llevan toda la información a nivel genético, donde se está descubriendo que están programados todas estas reacciones emocionales y engramas. A ver, que veo algo en el chat. Entonces, vemos a nuestro papá no como es papá, sino como mamá ve a su marido como padre. Entonces, como hijos aprendemos a relacionarnos a través de los ojos de mamá. Por eso las madres tienen tanto poder. Los hombres somos como, bueno, estamos ahí, ¿no? Pero realmente las que tienen la sartén por el mango son las mujeres. ¿Ok? Entonces, ahí es donde hay que desarrollar la conciencia. En la mente de las mujeres. Porque como en la medida que la mujer desarrolle su conciencia, va a poder realmente empezar a
salir generaciones de personas que no necesiten hacer todo este camino que estamos haciendo nosotros. No sé si me explico. Y que esto ya esté ya integrado. Bueno. Vamos a seguir. El punto 3, la empatía. Pregunta veo de Valeria. ¿Cómo se sabe que es la mujer mamá la base de todo esto? Bueno, eso se sabe. Se sabe a nivel genético, se sabe que de la fecundación entre el espermatozoide y el óvulo, la información, ese tipo de información que está en la mitocondria, viene solamente de la madre. Eso los judíos lo tienen muy claro, porque una mujer judía se puede casar con un hombre que no es judío, pero no viceversa. Ahí pierde como la estirpe. A ver. Vale, sí, de estudios un montón, ¿vale? Eso os puedo pasar. Ahí ahora no me salen los libros. Hay diferentes libros de epigenética, que sería la ciencia que estudia lo que está por encima de los genes. Es decir, pensamos que los genes es algo que... Es decir, de los genes se fabrican las proteínas, de las proteínas forman estructuras y los cuerpos que todos tenemos. Pero hasta ahora se pensaba que los genes, la información va de dentro hacia afuera, pero no es así. Para que se fabriquen unas u otras proteínas, el gen recibe una información de fuera del ambiente y en función de eso se expresa digamos, se fabrican unas proteínas u otras. De hecho, hay unos estudios que hablan de cómo en función de la vibración de las emociones, las cadenas del ADN se expanden o se contraen. Entonces, hablan como que cuando las frecuencias son inarmónicas, esas cadenas de ADN se contraen y eso hace que haya determinados genes que no puedan expresarse y que no puedan generarse unas proteínas que tienen que ver, no sé, con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Con la regeneración del cuerpo, con diferentes procesos. Eso está reestudiado. Yo la verdad que os puedo dar información, libros de referencia, ahora mismo no os puedo citar sobre esos estudios. Ya. A ver, Rebeca, se te metió el sonido por ahí. Vale. Empatía. La inteligencia emocional no solamente nos permite conocernos a nosotros mismos, sino también comprender a los demás, porque detrás de esas palabras hirientes de mi compañero de trabajo, por ejemplo, hay una necesidad no satisfecha de esa persona. Y quizá la persona esté buscando un reconocimiento y como no lo tiene porque, no sé, te fuiste de la oficina sin decirle adiós, pues la persona se puso en contacto con su necesidad, con su drama de niño, de no ser tenido en cuenta, y al día siguiente te dice que eres un pelotudo. No sé si me explico. Y tú te enganchas con lo que te dijo. Entonces, la empatía pasa también por ir un poco detrás, investigar qué le puede estar pasando a esta persona. Porque lo que manifiesta externamente no es realmente lo que está viviendo. Entonces, hay como una habilidad también para poder ver esa otra parte y realmente poder acompañar desde ese lugar. Vale. Punto 4. La automotivación. La emoción implica movimiento y nos impulsa a una acción hacia adelante. Por eso es tan relacionado emoción y motivación. Pero claro, es lo que charlaba antes. ¿De dónde viene la motivación? La motivación nos genera emoción y la emoción nos genera viceversa, motivación también. Pero ¿desde qué lugar lo hago? ¿Desde dónde nace la motivación? Puede surgir desde el paradigma de lo externo, de eso que está fuera me va a hacer feliz, con lo cual yo me voy a emocionar, ¿vale? Me emociona comprarme un auto. Perfecto. Mira, es que yo sueño que cuando tenga ese auto, vamos, es que voy a dar un paseo por la ciudad, me voy a parar enfrente de estos pubs y me van a mirar todas o todos. Yo voy a bajar la ventanilla, voy a sacar el brazo y bueno, hay una proyección, es un ideal que yo tengo en mi cabeza, donde hay una motivación y una ansia de, no sé, trabajar mucho para tener mucho sueldo extra y poder comprarme ese auto. ¿De dónde surge la emoción? Bueno, pues desde el ego, desde la creencia de que eso me va a hacer feliz.
Pero, ¿qué pasa si la motivación surge desde el ser, desde dentro? Y decir, mira, la verdad que me motiva comprarme un auto, pero ¿sabes cuál es mi motivación? Que comprarme un auto va a hacer, no sé, que pueda viajar más, que pueda recorrer la ciudad como yo quiero recorrerla y experimentar la sensación de poder ir a cualquier lugar sin estar preocupado por las distancias o por los horarios de otras personas y descubrirme en nuevas experiencias. Entonces ya vemos que hay una motivación más desde el ser, ¿no? Desde el descubrirme en otros contextos. Pero ya no es el auto el que me hace feliz, sino el auto es un medio a través del cual yo voy a experimentar cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, daros cuenta cómo cambia drásticamente la experiencia ante una situación que pareciera que es la misma. Comprarse un auto. Y si no, bueno, vamos a preguntarle aquí a Sandra, que recién se ha comprado un auto esta tarde. A ver. ¿Está Sandra? ¿Estás por ahí? ¿O se desconectó? Es que no sé por qué puse el ejemplo del auto. Porque recién... Estoy acá, no sé si me escuchas. Sí, te escuchamos. A ver, ¿cuál es tu motivación interna para comprarte un auto? Mi motivación interna es simplemente avanzar en no dejarme estar con mis cosas. Me parece que es una manera de actualizarme y de sentirme tranquila, segura, bien. Ok. No tenía una motivación en particular, sino que me gusta, por ejemplo, cuando me traslado de un lugar al otro, estar totalmente tranquila con el vehículo que tengo. O sea, que para mí eso no sea un dolor de cabeza ni sea una incomodidad, sino al contrario, me gusta viajar en forma placentera y ir todos los días a mi trabajo con bienestar. Claro. Simplemente eso. Perfecto. O sea que ahí la motivación, entre comillas, esta motivación surge desde dentro, desde algo que está intrínseco en ti. Sí. El origen de eso, ¿no? Sí, el origen es seguir avanzando no en lo material así por decir que me sature, pero sí en no dejarme estar en las cosas que tengo. Me gusta siempre tener las comodidades y el bienestar que para mí son importantes. A lo mejor para otro eso es poco o es mucho. Claro. Eso depende de cada uno. Yo todo el tiempo estoy diciendo, ¿esto para mí es necesario o no es necesario? Por ejemplo, hoy vos diste el ejemplo de una mansión. Terminar en la playa y yo lo primero que pensé dije, ¿y quién va a limpiar una mansión? Yo dije, ni loca tengo una mansión. Aparte, ¿qué hago con tantas habitaciones? O sea, para mí, viste que para cada uno lo que tiene es proporcional a lo que necesita. Yo no necesito tantas habitaciones. Y tampoco, y eso también pienso, si tengo tantas habitaciones, ¿cómo las mantengo limpias? Voy a necesitar también tener a cargo más personas, que a lo mejor no es lo que yo quiero. Entonces, creo que el tema de la cuestión económica o la cuestión material pasa por cada uno. Hay personas que con muy poco se sienten muy satisfechas y muy abundantes, y hay otras que necesitan un montón como para sentirse bien. Claro, digamos, pero ¿cómo hacemos para saber lo que necesitamos? Pues investigarnos también a nosotros mismos, ¿no? Observarte permanentemente. Hay cosas que en un momento fueron importantes para mí y ahora ya no tienen importancia. Claro. Y bueno, hay que dejarlas partir. Yo siempre digo que no tenés que ser acumulador de energía, todo es energía. Así que vos si empezás a acumular... Energía, frecuencia y vibración. Exacto. Por decirte una cosa, cuando tenía una hija pequeña, bueno, necesitaba cochecito, cuna, tantas cosas. Cuando no las necesites más, que partan. Buscas la manera de que partan, las vendés, las regalás, claro. Bueno, cada uno sabrá lo que hace, pero estancarte cuando te estancás, no sé correr la energía, y la energía no está hecha para quedarse estancada, la energía es movimiento. Por lo tanto, cuando acumulas mucho dinero en el banco, cuando tenés eso, también hace que tu energía se vaya estancando. Porque es parte de tu vibración. De hecho, es lo que hablaba antes, cuando las emociones nos preparan para una situación de salir corriendo delante de un león,
pero en realidad no hay un león, sino que hay un jefe y tú estás delante de la computadora, esa energía queda estancada a nivel no solamente químico, sino también energético. Y de un maestro que tuve, los síntomas físicos lo veía como estancamientos energéticos. Tal cual. Entonces, y bueno, y la medicina china también lo trabaja a través de los meridianos y de la acupuntura, ¿no? De bloquear esos canales energéticos. Así que sí, tal cual. Bueno, y vamos a pasar al punto 5. Gracias, Sandra, por compartirnos. Y el punto 5 que tiene que ver con las habilidades sociales. Porque todo esto de conocernos a nosotros mismos, de saber el origen de nuestras reacciones emocionales, pues tiene que ver con ser cada vez más nosotros. De tomar decisiones que estén cada vez más alineadas con lo que nosotros queremos. Y a veces tomamos decisiones, pensamos que somos nosotros las que lo queremos, pero son nuestros programas o lo que pensamos que tenemos que decidir. Por eso, al desarrollar la inteligencia emocional, estamos desarrollando esta capacidad de poder conectarnos cada vez con ese aspecto de nosotros más auténtico y poder vivir desde ese lugar. Y cuando uno se va acercando a ese lugar, las emociones ya no son tan desproporcionadas. Ya no es uno tan polarizado o siento mucha alegría o siento mucha bronca. ¿Qué sucede en el común de la gente? Que bueno, como tiene vidas tan vacías, sin sentido o anclados en emociones que tenían que durar periodos muy cortitos de tiempo y permanecen días, años en esas emociones, luego necesitan irse a la cancha y gritar de alegría cuando ganan. Porque tienen de alguna manera que equilibrar ese extremo. Entonces, cuando hay poca conciencia, uno va pendulando en reacciones emocionales fuertes, pero a medida que vas desarrollando este músculo de la inteligencia emocional, uno es como, no es que no siente emociones, sí siente emociones, pero incluso es las sensaciones como que hay algo más que las emociones, como le digo, la emoción del ser, que tiene que ver con un estado de equilibrio, de ecuanimidad, de paz interior, de... No estoy alegre tampoco, ¿no? Estoy bien, estoy a gusto. Y tiene que ver también con eso. Bueno, y ahora me gustaría abrir el micro a Ismael para que nos contara un poco esto del mundo de la inteligencia emocional y de cómo en otros ámbitos lo llaman habilidades blandas y cómo es posible que este tipo de inteligencia no se esté desarrollando dentro de lugares donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Como es en los trabajos. Entonces, como él trabaja en un contexto de ese tipo, pues me parece valiosa el aporte. Bueno, a ver, te cuento lo que fui pescando también, ¿no? Muy interesante todo lo que has ido contando, Rubén. Y relacionado con el punto 5, que acá está puesto en el slide con habilidades sociales, son esas que vos llamaste habilidades blandas. Fíjate que ahí tenías como, por ejemplo, la escucha activa, las habilidades de comunicación verbal y no verbal, el liderazgo. Yo también me fui anotando otras que yo creo que tienen que estar, es decir, la capacidad de empatizar entre las personas, poder detectar y registrar qué sensación o qué sentimiento o qué emoción está teniendo una persona enfrente de uno, ¿no? Son todas habilidades sociales, como dice Goleman, o blandas, que se pueden empezar a desarrollar y a poner en práctica cuando uno practica o cuando uno empieza a preocuparse por esto de la inteligencia emocional. Claro. Y también durante la charla vos decías que las conociste por ahí de grande cuando te llegó un libro de autoconocimiento en ese lugar donde estabas como guardavidas, a la gente que se bañaba. Y bueno, y yo también pensaba, y yo cuando tomé contacto, ¿no? O sea, para mí fue durante mucho tiempo, hasta terminar incluso la universidad, la única variable que miraba a lo mejor era la capacidad de aprender y adquirir nuevo conocimiento y nueva información. Y realmente yo cuando empecé a tomar contacto con estas habilidades sociales o habilidades blandas, fue en el ámbito laboral, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta, tampoco fue apenas empecé a trabajar, pero sí con los años y cuando empecé a tener alguna responsabilidad sobre algunos grupos de personas, que en realidad
el trabajo, las organizaciones requieren cada vez menos de las habilidades cognitivas o las habilidades o las capacidades técnicas de una persona en la medida que va creciendo en esa empresa, y cada vez más las habilidades sociales, que son por ahí las que más escasean dentro del ámbito del trabajo, ¿no? Y estoy volviendo a pensar en las que decía antes, capacidad de escuchar realmente a las personas, no oír lo que están diciendo, sino escuchar, es decir, interpretar qué hay detrás de sus preocupaciones, de los pedidos, escuchar no solo con la oreja, sino hacer una escucha realmente activa, como llaman los coaches o los psicólogos, es decir, con todo el cuerpo, con toda la presencia plena, ¿no? Estando plenamente para el otro cuando viene un otro y te desea conversar de algún tema o contarte alguna preocupación. Así que sin dudas el tema de la escucha es clave en una empresa. Me parece que todos los que estamos formando parte dentro de organizaciones, aunque no sean empresas, pueden ser organizaciones de cualquier tipo, incluso en una familia, los padres, las madres con sus hijos también tienen que desarrollar la escucha activa con todas sus dimensiones, no solo con la oreja, como decía antes. La capacidad de comunicarte, la capacidad de empatizar, lo decía hace un ratito, es decir, poder registrar qué emociones está teniendo esa persona que está enfrente mío. El liderazgo, que también lo ponías ahí en el slide número 5. El trabajo en equipo, eso es también otra habilidad social o habilidad blanda. Y lo interesante es que Goleman dice también yo lo sigo bastante seguido, y dice en su sitio web que van haciendo distintas encuestas, algunas consultoras. Hablaba de una encuesta que le hicieron a 2.600 personas que se ocupan en las áreas de recursos humanos, ¿vieron? Donde se ocupan de reclutar nuevas personas para las empresas, y decían que el 71% de las personas que contratan empleados en las empresas valoran mucho más la inteligencia emocional que el coeficiente intelectual. O sea, el coeficiente intelectual, estábamos hablando de la medida tradicional de inteligencia, ¿no? Lo que hablabas vos al principio de solo las capacidades técnicas o analíticas. También decía que 75% de los encuestados, o sea, sobre los 2.600, son mucho más propensos a promover, digamos, a hacer crecer dentro de las empresas a aquellas personas que tienen mayores niveles de inteligencia emocional. Y otro dato que me sorprendió también, que se los quería aportar en relación a la inteligencia emocional y el trabajo, es que decía que el 60% de las empresas, de los empleadores, dicen que no contratarían a alguien con bajos niveles de inteligencia emocional, aun cuando tenga un alto nivel de inteligencia técnica o cognitiva, ¿no? Que era la tradicional que se miraba antes. Así que sí, realmente el tema de la inteligencia emocional es clave para uno, como dijiste vos, para autoconocerse, pero también es clave a partir de autoconocerse poder tener mejores vinculaciones, mejores relaciones. Insisto con algo, no solo en las organizaciones, sino en cualquier grupo humano donde formemos parte, ¿no? O sea, una familia, una organización que no sea una empresa, un club, con nuestros amigos, etcétera, etcétera. Por eso me parecía importante hacer como una síntesis que yo fui anotando de por qué era importante esto de la inteligencia emocional cuando te fui escuchando, ¿no? Claro. Y hablaste de varias cosas que, bueno, me gustaría compartir, si te parece, porque fui tomando notas. Dale, sí. A modo como una especie de resumen. Vos decías, bueno, porque en primer lugar somos seres emocionales con razón y no a la inversa, es decir, como normalmente se creía o se escucha en todos lados, ¿no? De que somos seres racionales con emociones. No, es a la inversa. Y porque esto tiene que ver también con algo que mencionaste, que primero en la evolución del cerebro del ser humano aparece el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, y luego el neocórtex o la nueva corteza, que es la última etapa que se desarrolla y tiene que ver más con las emociones, ¿no? Me gustó mucho lo que comentaste del secuestro emocional, que Goleman lo dice también como secuestro neuronal. Así que esa es otra razón por la cual tenemos que prestarle atención a la inteligencia emocional, ¿sí? Y también porque hay una frase que me gusta mucho que se dice en las empresas y en toda negociación, que el que se enoja pierde, ¿no? Entonces, si estás en un ámbito de una organización o el ámbito laboral o en una negociación de cualquier tipo, te estás comprando, no lo sé, un auto, una casa o negociando con alguien, dicen que el que primero se enoja es el que pierde en esa negociación. Y bueno, y también anoté otras razones que dijiste, porque nuestros cuerpos no están preparados para el estrés continuo, es decir,
estamos preparados para huir del depredador o para actuar de manera instantánea cuando está la emoción que nos invade, pero no cuando eso se perpetúa o cuando se establece o se instala de manera continua. Y bueno, y también porque dijiste que es el camino para autoconocerse, ¿no? Y si nos autoconocemos mejor, empezamos a conectar con el propósito, con la esencia de quiénes somos y saber para qué vinimos. Y bueno, y lo último que también anoté es porque dijiste que las mujeres pueden ahorrar crema, pero bueno, ese lo dejo con un asterisco. Eso está bueno, ¿eh? Ese también está bueno. Bueno, los hombres también. Yo no, de momento tengo buena piel, pero hay otros que también invierten. Bueno, está interesante, ¿no? Yo, la verdad, me considero muy ambicioso, pero a nivel interno. O sea, me di cuenta que en un momento de mi vida una de mis prioridades era sentirme bien o vivir contento, ¿no? Es lo que quería. Pero hoy no. Hoy mi ambición es ganar conciencia, expandir, entender, comprenderme cada vez más, el descubrir mis talentos que están ocultos y que cada día voy descubriéndolos. Así que, bueno, esta ambición que en un momento estuvo desde el lado del ego, pues hoy está más enfocada en algo constructivo y también algo que le aporta a los demás, ¿no? Porque ese es el sentido. Pasar de una conciencia de querer recibir siempre, pero un recibir desde el ego, desde la conciencia del cuerpo, un querer recibir, pues, calmar la sed, calmar el hambre, calmar mi vacío, que me quiera, necesito... Viste, el ser humano necesita todo el tiempo, pero bueno, ¿y cuánto das tú? ¿Se han dado cuenta las personas que todo el tiempo están demandando, que siempre te están reclamando? ¿Cómo se siente estar cerca de esas personas? Es que literalmente son como agujeros negros. Sientes que te chupa la energía porque es como que quieren. Bueno, pero ¿y tú qué estás dando para pedir tanto, no? Esa sería la pregunta. Y de esto se trata, más que de querer recibir desde el ego, dar al otro. En términos quizá viéndolo un poco desde la conciencia habitual, sería dar, ofrecer cosas que les sirva a la gente, les ayude. Pero quizá desde una conciencia un poquito más esotérica, le digo yo, es recibir. Porque cuando uno está dando, está recibiendo. ¿Qué recibe? Daros cuenta, porque cuando alguien hace algo por otro y realmente está aportando y dando, se descubre en unas energías, se descubre en un lugar que nunca antes había estado. Y empieza a sentir satisfacción, se empieza a sentir bien, o empieza a descubrir una fortaleza que sentía que antes no tenía. Y eso es recibir también. Esa es la gran paradoja, que cuando más uno da para ayudar al otro, y ojo, que ayudar no es meterte en la vida del otro, sino aportar valor, uno recibe, pero no recibe desde el ego, recibe desde este otro lugar, ¿no? Me cuesta poner un poco las palabras, pero ¿se entendió la idea que quería expresar? Así que bueno, tengo una frasecita más para terminar, que es de Greg Braden. Supongo que la mayoría lo conoceréis, ¿no? Greg Braden es un geólogo que vive en Estados Unidos y que, bueno, pues está siempre en estas investigaciones de las emociones, de la conexión del cerebro con la frecuencia del corazón, es investigador de las culturas originarias. Bueno, y en esta frase dice: cuando esperamos que algo suceda, esa expectativa es una emoción en nuestros cuerpos. Es a través de esa emoción que se ponen en movimiento una serie de acontecimientos que se extienden más allá de nuestro cuerpo, hacia el mundo a nuestro alrededor. A través de este campo, la matriz divina. Estamos en realidad afectando y teniendo una influencia directa en la materia de la que nuestro mundo está compuesto, de formas que estamos solo comenzando a comprender. Esto es lo que antes comenté, de que somos generadores de campos magnéticos. Recién escuché que desde la física cuántica, bueno, la mayoría lo sabréis, ¿no? Que
han descubierto que los átomos no están llenos de materia, están llenos de espacio vacío. Y el equivalente, para que nos podamos hacer una idea, un átomo sería, como imaginaos, un estadio de fútbol internacional, pues la cantidad de materia que hay en ese espacio, el espacio de un estadio, sería una tacita de té. O sea, esta mesa sobre la cual estáis apoyados ahora, cada átomo tiene todo ese espacio vacío. O sea, por eso cuando él se refiere a matriz divina, ¿no? Y cómo esta frecuencia, estos campos magnéticos ordenan, generando estructuras, la materia que nos rodea. Entonces, esto nos abre unas dimensiones donde uno ya no sabe si realmente lo que está fuera de lo real, sino o está creando la realidad. Y bueno, y estas son las grandes paradojas en las que estamos actualmente. Pero bueno, más allá de eso, donde uno puede irse un poco por las ramas, lo que está claro es que cuanto más energía enfoquemos en entendernos a nosotros mismos, más vamos a estar alineados con nuestra esencia, mayor va a ser el sentido cuando estemos haciendo las cosas y las decisiones que tomemos tengan ese sentido para nosotros. Siempre en un camino de responsabilidad, de hacernos cargo de cada decisión que tomamos y sobre todo algo que no se nombra mucho en este tipo de seminarios, ¿no? O en estas temáticas. Ojo con hacernos cargo de los problemas de otros. Y esto es algo que es una de las lecciones que estoy aprendiendo. No nos tenemos que hacer cargo de los problemas de los demás. Sí, yo puedo ayudar a alguien si ese otro me pide esa ayuda. Y yo valoraré hasta dónde le voy a ayudar. Pero no caer en la trampa de decir, ay, mira qué pobrecito, yo le voy a ayudar. Porque esa persona necesita despertar también, necesita ese aprendizaje para desarrollarse a sí misma. Entonces, esto sobre todo se ve mucho en la madre con los hijos. Para no sufrir o para que los hijos no se vayan de casa, pues les resuelven todos los problemas. Pero bueno, esto ya sería tema para otro seminario. Rubén, ¿puedo agregar algo? Sí. Fíjate que se basa simplemente en esto de dar y recibir energía. Sí. Es, como vos decías hoy, dar y recibir es lo mismo, es una continuidad de energía en vibración. Fíjate que volviendo al ejemplo del que vos decías del auto, yo en realidad no tuve una motivación en particular, pero mi sola motivación de hoy hacer un cambio implicó que se moviera un montón de gente gracias a eso, desde el que hace, desde el que lo fabrica, el gestor, o sea, un montón de personas se movieron gracias a mi movimiento, ¿se entiende? Y que no necesariamente me pidieron ayuda a mí, o sea, no necesitas que te pidan ayuda, vos te moves y tu misma vibración hace que otros se muevan, es por añadidura. O sea que ni siquiera nos tenemos que poner a preocupar por que tenemos que ayudar al otro. Es que uno se ayuda a sí mismo cuando se va manteniendo en movimiento. De ahí que una crisis empieza cuando una persona tan solo piensa que está en crisis y que por esa crisis empieza a acumular o se estanca todo el resto. Por eso que generalmente ahora, hoy por hoy, en la crisis mundial que hay, es cuando más nos tenemos que mover. Y no necesitamos ayudar al otro, sino movernos uno, sacar todos nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos para darnos cuenta que la energía se sigue moviendo y que no se trata de ayudar al otro, sino que te ayudas a vos mismo. Sí, así. Entonces, encargarnos cada uno de su metro cuadrado y cuando ya vaya funcionando ese metro cuadrado, lo ampliamos a los 90 metros cuadrados de la familia y después a los 200 metros cuadrados del trabajo y después, sí, se entiende, ¿no? Pero queremos cambiar el mundo sin antes empezar con nosotros mismos. Bueno, pues por último quería comentarles que en esta semana el taller de acompañamientos que hago, que es un poco llevar todo este conocimiento o todo este desarrollo de la inteligencia emocional a aplicación práctica en problemáticas de las personas. En este taller de acompañamientos, donde es un taller de 2 horas, donde alguien plantea un motivo de consulta, por ejemplo, no sé,
tengo peleas recurrentes con mi pareja, por ejemplo, ¿no? Y no sé cómo salir de este círculo. Entonces se plantea una problemática y yo o alguien formado en bioneuroemoción vamos acompañando en el desarrollo de esta indagación para descubrir esa herida emocional, para descubrir el origen que la persona se está contando una película que no tiene que ver con eso su sufrimiento, sino tiene que ver con algo que está mucho más profundo. Entonces, hacemos como recorremos ese camino de lo superficial hacia adentro. Y bueno, para el que quiera, este taller lo hago todas las semanas. En esta semana será el sábado 11 del 1, ¿sí? Así que el que esté interesado, se anote esto, rubenfelipe.com/taller, porque en esa página web está, digamos, hay como un cuadrito donde puedes poner tus datos para anotarte. Y bueno, hasta aquí hemos llegado hoy. Bueno, veo que han permanecido casi todos, así que supongo que les habrá parecido interesante, ¿no? Si no se hubieran desconectado. A ver, ¿alguien quiere aportar algo más? ¿Les pareció interesante? A ver, Valeria, ¿estás por ahí? Te voy a... Ya sé que tú eres científica y yo me comprometo a enviarte información e investigar porque hay diferentes nombres de libros que los tengo en la computadora y que sobre todos estos temas podés leer un montón de estudios científicos y de pruebas que se están haciendo. Buenísimo, gracias. Sí, me Sí. encantaría saber un poquito más. Muy bien. Una gran investigadora del inconsciente de la Tierra, vos. Y yo cuando ella me dijo a qué se dedicaba, yo flipé, aluciné en colores. Bueno, ahora creo que ahora no estás trabajando, ¿no? En el barco. No, ahora no estoy en el barco. De hecho, voy a empezar un nuevo trabajo la próxima semana. Ah, mira. Algo muy lindo, que estoy muy emocionada y muy ¿Pero agradecida. sobre qué es? Es un proyecto enorme a nivel mundial que está intentando reducir la cantidad de plásticos que entran en el Wow. océano a través de varios ríos alrededor del mundo. Entonces son 9 países. Es el primer año que vamos a intentar hacer esto, a ver cómo nos va. Y si va bien, vamos a extenderlo por 3 años más o sea, como la idea es Wow. hacer algo a nivel mundial para reducir la cantidad de plástico. Entonces estoy súper emocionada, Qué súper feliz. lindo. Sí, yo creo que está ya en el inconsciente colectivo esto de los plásticos, ¿no? Porque es como cada vez más nos damos cuenta o en el día a día cosas de decir, ¿para qué necesito tanto plástico? Y con uno que Sí, va sí, dándose sí. cuenta donde antes pasaba desapercibido. Qué lindo. Cada vez Bueno, más gente tomando yo antes conciencia. dije lo de su trabajo porque ella, me permites contarlo, ¿no? En Sí, su sí. anterior trabajo, trabajaba en un barco, en el Nautilus, donde exploran, es un barco que va por el océano explorando las profundidades de miles de kilómetros, o sea, a 1000 kilómetros de profundidad, más o menos, ¿no? ¿Cuántos? Varios, Bueno, hasta 3000, hasta 3000 metros de profundidad, descubriendo, no sé, lo que cosas haya. que, imaginaros, que no se conocen hoy en día, entonces. Por eso lo del inconsciente, por las profundidades de los océanos tiene que ver con lo oscuro, con lo desconocido. También tendrá que ver con tu camino, ¿no? De explorar esos mundos oscuros. Ojalá me fuera así de bien en el mío, en mi propio inconsciente. En tu propio inconsciente. Bueno, poco a poco. Sí. Necesito un sumergible así Claro. así como hacíamos en el barco, hacer igualito, pero en mí misma. De ti misma. Bueno, es un poco lo que entrenamos acá, a irnos para adentro. Sí. Bueno, chicos, chicas, un gusto y nada, y sigan a seguir entrenando. Y no se asusten cuando las cosas vayan cambiando. ¿Sí, Andrea? Ay, si querés, puedo hacer un comentario. Dale. Sí, tal cual, estoy en ese momento, recién escuchaba todo, fíjate cómo resueno, yo también veo, soy ama de casa, el consumo de plástico que tenemos en bolsitas de todo tipo, ponele, las empecé a lavar y a guardar,
para ver si puedo después, como docente en la escuela, empezar a hacer algo, porque el uso del plástico es por demás de excesivo y no se deja de usar por más que se prohíbe y demás. El consumo es continuo. Y con respecto al taller, me encantó, me disparó, no sé si me viste, pero me quebré 2 o 3 veces con cosas que contaste, que me tocó, sí. Y estoy yo, vos sabés mi situación, en un momento de mucho crecimiento, y se me dio una situación que no esperaba, y también ahora tengo que empezar a surfear todas esas emociones que vuelven a aparecer con la presencia de una persona que ya no esperaba en mi vida. Así que ejercitando a morir todo esto que decís. Bueno, ahora hacerse cargo, Andrea, cuando uno cambia... cambia. Ahí estamos. Gracias. Bueno, chao, nos seguimos viendo. Sigan entrenando. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Chao, Rubén. gracias. Hermoso. Chao. 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 Gracias, Rubén. Chau. Gracias, chao, chao.